En Mesopotamia se dio la primera civilización oriental, iniciada hacia el año 7000 a.C., y tuvo su primer gran imperio con Hammurabi. Las condiciones de vida del campesino no fueron miserables, pero sí de nivel muy bajo, ya que dependían totalmente de las cosechas, que se veían afectadas por un sinnúmero de factores. Un buen ejemplo de esto es el pan, desde donde también se convirtió en un alimento muy importante que lo fueron perfeccionando conforme al paso del tiempo, ya que cultivaban el trigo y la cebada, el mijo y el jonjolín, arroz, lentejas, garbanzos, cebollas, pepinos, berenjenas y algunas frutas como almendras, dátiles, higos, nueces, pistaches, zarzamoras, melones, duraznos, moras, uvas y granadas. Egipto fue otra de las grandes civilizaciones antiguas que duró muchos siglos, pues se inició hacia el año 5000 a.C. Las condiciones de vida y la alimentación de las clases aristocráticas como los nobles y los funcionarios fueron buenas, mientras que la de clase media y la del campesino fue bastante frugal. Las tierras a orillas del Nilo dieron abundantes cosechas de legumbres, hortalizas y frutos, al igual que ajos, cebollas, poros, melones, sandías, higos, dátiles, granadas, uvas y almendras. Las cosechas de granos eran muy importantes y la bebida nacional fue la cerveza. También había algunos viñedos en el valle del Delta y en los oasis de donde cultivaban olivos sacaban aceites. La Biblia menciona algunos aspectos sobre su alimentación. Entre los alimentos que más se mencionan están las legumbres secas, como lentejas y habas, la carne de los rebaños, cabra, oveja, vaca, así como leche, mantequilla, miel y pan eran los principales de esa época. La lectura de los evangelios permite conocer algunas de las costumbres que tenían los hebreos en relación con los alimentos en tiempos de Jesucristo. También se menciona la costumbre que existe entre los judíos de lavarse las manos antes de comer y de atender especialmente a los huéspedes de importancia lavándose los pies o derramando en ellos ungüentos o perfumes. En un principio la alimentación del pueblo se constituía de pan, pescado, aceite de ajonjolín y vino. Solían comer una especie de masa de pescado que preparaban los asirios y que a veces horneaban como si fuera un pan. El mismo rey Darío procuró llevar nuevas plantas procedentes de otras tierras para mejorar la alimentación de su pueblo. Y según el historiador griego Jenofonte, forma un equipo de 10.000 hombres encargados de conseguir alimentos y vinos novedosos que le llevaban de diferentes partes para mejorar su colección. La civilización china aparece hacia el año 3000 a.C. En sus comidas consumían pollo, elefante, rinoceronte, buey, carpa y tortuga, al igual que domesticaron caballos, cerdos, perros y ovejas. Fue un pueblo agrícola que pronto comenzó a mostrar interés por el arte culinario. El pueblo chino se preocupó desde tiempo remoto por buscar la forma de alimentarse con productos sabrosos y nutritivos. El desarrollo de la gastronomía estuvo muy ligado al aspecto religioso. Las tres deidades principales de China fueron el dios de la tierra, el dinero y la muerte. Y entre los dioses secundarios fue Tosa Wang, patrono de la cocina. Con la invención de los mongoles decayó el arte culinario en China, ya que estos eran pastores nómadas y semicómpadas que no poseen ningún refinamiento culinario. Debido a que Grecia se encuentra a orillas del mar, el pescado ha sido desde antaño parte importante de su alimentación, aunque según los relatos homéricos no fue así desde un principio. Los vinos griegos eran muy apreciados por los antiguos romanos. En su elaboración incluían hierbas aromáticas como tomillo o miel, aloe o mirra. Solían añadir también bayas de mirto o agua de mar. Su alimentación era frugal, basada en gran parte de los vegetales, cereales, habas, lentejas, chícharos, garbanzos, lechugas, cebollas y ajos. Durante mucho tiempo su principal alimento fue el
puchero y granos tostados. Más adelante empezaron a comer pan, que preparaban las amas de casa. A su dieta de verduras añadieron carnes, pollo, salchichón, tocino, huevos, pescado, más variedad de hortalizas y un gran surtido de frutas. Un dato curioso es que gracias a la influencia de las provincias romanas se mejoró el cultivo de vid y de la higuera, y se elaboró vinos al igual que aceites de olivo. El pavo real y la gallina de Guinea ya abundaban en tiempos de Ateneo y Naucratis, y se consumían en los banquetes. Capítulo 2. Edad Media. Este periodo de la historia abarca desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en el año de 1453. Para su estudio se ha dividido en 3 etapas: la Alta Edad Media, siglo VI al XI, Edad Media, siglo XI al XII, y la Baja Edad Media, siglo XIII a XV. Florecimiento de Oriente, Bizancio. El surgimiento del Oriente dio origen a una nueva civilización capaz de transmitir más adelante la sabiduría grecolatina. El 11 de mayo del año 330 después de Cristo, Constantino fundó Constantinopla e hizo de ella la segunda capital del Imperio Romano. La unión de distintos pueblos que deseaban tener una misma cultura y la misma religión cristiana, diferenciándose radicalmente de los bárbaros, dio lugar a esta grandiosa civilización bizantina con un poder económico y militar menor que Roma, pero tuvo más de 1000 años de duración. Aunque este imperio se llama romano, fue realmente un imperio oriental, excepto en tiempos del emperador Justiniano, el más brillante de los emperadores bizantinos. Europa. De los reinados bárbaros establecidos en Europa, los burgundios, ostrogos y vándalos desaparecieron desde el siglo VI, los primeros dominados por los francos y los segundos y terceros por Justiniano. El reino visigodo duró en España hasta que fue invadida por los árabes en el año 711. Los anglos y los sajones subsistieron hasta el siglo VI, cuando fueron derribados por los normandos. Solo prevaleció el reino franco y de esta monarquía nació la Francia moderna. La dieta medieval en Europa. La organización del Imperio Romano permitió en su época el consumo más o menos generalizado de ciertos productos, aunque se produjeran en determinados lugares. Pero una vez caído el imperio, la situación cambió drásticamente, ya que algunas tribus bárbaras, como los hunos, arrastraban todo lo que había a su paso. Al inicio de la Edad Media, la mayoría de europeos padecían mucha hambre y se alimentaban de lo que podían. El pan se comía prácticamente en todo el Imperio Romano. Después de las invasiones bárbaras hubo algunos países, como los del norte de Europa, que no podían sembrar trigo en sus pobres y fríos suelos, y tuvieron que concentrarse en un pan de cebolla que debía consumirse inmediatamente después de asarse. Este era el sistema más utilizado, ya que desconocían el uso de la levadura y se endurecía. Lo mismo sucedía con el aceite de oliva y el vino, que al igual que el trigo, solo se producían en la parte occidental de Europa, en España, Francia e Italia principalmente. En los países europeos, el aceite se sustituía con grasa animal y el vino solo se consumía en las iglesias o las casas de los ricos, por lo que en muchos lugares se extendió el consumo de la cerveza. Las especias. Las especias constituyen un renglón aparte por la enorme importancia que tuvieron en la Edad Media. Prácticamente no había platillo que no las tuviera, por las razones ya señaladas, disfrazada del sabor ya pasada de los alimentos y por los beneficios digestivos y medicinales que en ellas venía. Ya decía el franciscano inglés Roger Bacon que las medicinas que procedían de la naturaleza eran estimables y reconfortaban al espíritu con facilidad y rapidez,
y de estas, las especies eran los mejores tónicos conocidos. Este desarrollo de la gastronomía se debe a gran parte que en Francia había una gran variedad de productos alimenticios de mucha calidad. Los franceses hicieron este país el centro gastronómico más importante del mundo. Después de la Segunda Guerra, la cocina regional fue cobrando mayor importancia, ya que el invento del automóvil permitió que tuviera un mejor desplazamiento. La nueva cocina. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ritmo de la vida y los intereses de las personas sufrieron grandes cambios. En el arte culinario se dieron estos cambios como consecuencia de las nuevas estructuras socioeconómicas. Hoy en día la gente prefiere dedicar menos tiempo a las comidas, se preocupan por su salud y quieren saber lo que más les conviene comer para estar en su mejor condición física. Todos estos factores dan origen a la nueva cocina, cuyo precursor fue Fernand Point. Como la creatividad es una característica de la nueva cocina, encontramos tendencias de la misma, pero todo coincide con dos puntos básicos. 1. Emplean alimentos frescos de primera calidad. 2. Presentan los alimentos de manera simple y sencilla según la inspiración del chef. Y la historia sigue su curso. Algunos cambios han resultado verdaderamente vertiginosos, ocasionando un nuevo estilo de vida, el postmodernismo. Uno de estos cambios, quizá el de mayores repercusiones, ha tenido el que avanza a mayor velocidad, es la tecnología. No cabe duda que la cibernética ha marcado una magna brecha entre la actual generación con las anteriores. Los niños hoy en día manejan con total naturalidad todo tipo de aparatos, oprimiendo botones y manejando controles que a la mayoría de los adultos les resulta difícil entender y aprender. Por otra parte, los roles desempeñados por el hombre y la mujer, tanto en el hogar como en la sociedad, así como el dinamismo de la actividad cotidiana urbana, ha ido confirmando un estilo de vida ágil, ligero, con tendencia a lo saludable. Todos estos aspectos confluyen en las nuevas tendencias gastronómicas. La globalización permite la difusión de platillos típicamente regionales en muchos países, con la ventaja de poder conocerlos y disfrutarlos, pero también con el riesgo de ir perdiendo la calidad propia de su identidad, desprovista del entorno original, tanto en la materia prima como en la producción, ambientación y cultura. Las tendencias que ya se observan en la Nouvelle Cuisine hacia una comida más sana y ligera. Se le llama menú a la lista de platillos que componen una comida y por extensión al papel o cartulina donde están escritos y que en los restaurantes se conoce como carta. El menú a través del tiempo. Los primeros menús contenían una larga lista de platos, frecuentemente en desorden y poco variados. Con el tiempo, el número de platillos de la lista se redujo mucho. Se buscó un mejor equilibrio entre ellos y se procuró elaborar platillos más sencillos pero más nutritivos. El gran cocinero Auguste Escoffier hizo notar que escoger el menú era una de las cosas más difíciles para un chef, sobre todo en los restaurantes. Se tiene que pensar en dejar contentos a todos, al que come poco y al que come más, al que gusta de lo tradicional y al que prefiere lo novedoso. Hay que cuidar esmeradamente la calidad de la materia prima, aprovechando también los productos que en esa época se encuentran y pensar qué especialidades se pueden tener. Buscar la armonía entre los platillos y además hacer renovaciones, pero nunca se introduce un platillo a la carta si el cocinero no está bien seguro de él.